like the dark lingers longer than the night. When the shadows feel like giants, are you chasing me down? Tell me, where could I run from your light? Where could I hide? Hemmed within your precious thoughts, there's no hiding from your love. Highs and lows, Lord, you're with me the way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights or make my bed among the depths? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings or find me far side of the sea, there your hand still fastens me, even closer to your heart. Oh, 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 oh.
Hola Epicentro Phoenix. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas en esta transmisión. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema Corramos la carrera. Y quiero empezar leyendo 2 de Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando leemos este pasaje, ¿verdad?, podemos preguntarnos a qué carrera se refiere Pablo cuando dice he acabado la carrera. Y en términos generales podríamos decir que está hablando de la carrera de la vida. Pablo está hablando al final o casi al final de su vida y está diciendo he acabado la carrera. Pero me llama la atención algo muy interesante en la Biblia, y es que la vida es comparada a una carrera cuando vivimos para Dios. Cada vez que te encuentres en la Biblia un pasaje que compara a la vida con una carrera, está hablando específicamente de cuando vivimos para Dios. No es en sí la vida la que es comparada con una carrera, sino una vida al servicio de Dios. Por eso Pablo habla de la siguiente manera en Filipenses 3, del 13 al 14. Él dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Leyendo este pasaje y conectándolo con el pasaje de 2 de Timoteo, podemos llegar a la conclusión que por lo menos en la mente de Pablo, cuando él hablaba de acabar la carrera, él estaba hablando de una vida al servicio de Dios. En este pasaje de Filipenses, Pablo utiliza palabras relacionadas con el correr una carrera, con el atletismo, pudiéramos decir. Habla de esforzarse, habla de avanzar hacia la meta, habla de recibir el premio. Es cuando vivimos para Dios, siendo parte de lo que Él está haciendo en el mundo, de lo que Él está haciendo en la tierra, que estamos corriendo la carrera. Cuando no vivimos sirviendo a Dios, podríamos decir que somos tan solo espectadores de la carrera. Así que cuando tú y yo pensemos o nos preguntemos si estamos corriendo la carrera que corría Pablo, no solamente tenemos que pensar si estamos viviendo, necesitamos pensar si estamos viviendo para Dios, si estamos sirviendo a Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, nos da una lista de personas que corrieron la carrera de una manera digna de imitar. En ese capítulo 11, el escritor de Hebreos habla de Abel, habla de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab, de Gedeón, de Sansón, de David. Que todos aquellos que están relacionados con sus historias sabrán por qué el escritor de Hebreos los pone a ellos como ejemplos de personas que han corrido la carrera de la vida, la carrera de una vida al servicio de Dios. De ellos, el escritor de Hebreos dice: personas que conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada.
Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Cuando el escritor de Hebreos va a darnos una lista o un ejemplo de personas que han corrido la carrera de la vida, la carrera de la fe, la carrera de una vida al servicio de Dios, nos da esta lista que acabo de mencionar, que incluye a las personas que mencioné, pero también agrega una lista de personas que enfrentaron con increíble fe y dignidad el sufrimiento en sus vidas. De ellos, el escritor dice: otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, tentados, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Así que cuando el escritor de Hebreos va a hablar acerca de que debemos de correr la carrera, nos da el ejemplo de estos dos grupos de personas. Dos grupos de personas que representan lo que a veces sucede en la carrera de la vida. En ocasiones ganamos, nos sentimos valientes y fuertes, pero en otras ocasiones sufrimos. ¿Sí? Eso también es lo que sucede en una carrera natural. Todos aquellos que han corrido una carrera saben que habrá días buenos y días malos. Si tú corres como ejercicio, si te gusta participar en carreras, lo habrás ya experimentado. Hay días, ¿verdad?, en los que podemos salir a correr y nos sentimos fuertes, ¿verdad? Sentimos que fue tan fácil correr. Y hay otros días en los que dices, ¿por qué ando haciendo esto, verdad? Lo mismo sucede con todos los atletas cuando compiten en carreras. Habrá ocasiones en las que van a ganar esas carreras, esos maratones, pero hay ocasiones en las que no van a ganar. Hay ocasiones en las que tendrán que apenas terminar esas carreras que empezaron. Y esto me hace entender a mí que tanto Pablo como el escritor de Hebreos estaban familiarizados con el tema de correr carreras naturales y aplicaban lo que ellos entendían y lo que ellos podían observar a la vida cristiana. Haciendo referencia a todos ellos, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2: por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para motivarnos a correr la carrera, el escritor de Hebreos nos hace recordar a los héroes de la fe y nos dice que ellos son esos testigos que están viendo nuestra vida, que están observando cómo nosotros mismos estamos corriendo la carrera. Para motivarnos nos da su ejemplo, nos cuenta sus historias. Y tú y yo debemos de ser motivados, debemos de animarnos a correr nuestra carrera de servicio a Dios cuando consideramos el testimonio y el ejemplo, no solamente de las personas de la Biblia, pero de muchas personas a tu alrededor, personas que conoces, tus familiares, tus padres tal vez, personas que están cerca de nosotros y que nos han puesto el ejemplo de cómo correr la carrera de la vida.
Dice el escritor, corramos con paciencia. Y tú y yo podemos cometer el error cuando leemos, corramos con paciencia, ¿verdad? Como si la paciencia, creo que a veces nosotros la vemos hasta cierto punto desde un punto de vista negativo, ¿verdad? Interpretamos paciencia más como esperar o como pasividad. Pero la palabra que está utilizando el escritor de Hebreos no significa eso. Cuando la Biblia habla de paciencia en este pasaje, está hablando de firmeza, está hablando de constancia, está hablando de resistencia. Es la característica de los hombres y de las mujeres que no se desvían de su propósito, que son leales en su fe y que son fieles a Dios en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Y como dije, ¿verdad? Podemos agregar a esta lista de testigos personas que tú y yo conocemos. Otros lo han hecho antes que nosotros. Por lo tanto, por esta razón, nosotros lo podemos hacer también. En este tiempo en el que estamos enfrentando tiempos difíciles como familias, como sociedad, como país, como mundo, somos llamados a correr la carrera. Somos llamados a no desistir en nuestra carrera. Tal vez en este tiempo difícil, algunos sean tentados a abandonar la carrera, a desistir de la carrera de la fe, a desistir de la carrera de una vida al servicio a Dios. Pero no debemos de hacerlo. Tenemos que recordar que todos los héroes de la fe, o muchos de los héroes de la fe, siguieron corriendo la carrera en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la tentación, en medio de la debilidad. Y tú y yo somos llamados a correr la carrera. De hecho, creo que el secreto de correr cualquier carrera es precisamente ese, el pasar los momentos difíciles, el avanzar a pesar de las dificultades. Cuando corres una carrera, cada vez que yo he corrido una carrera, que he corrido un maratón, me he encontrado en esos maratones con etapas muy difíciles, momentos en los que piensas rendirte y decir, ya no voy a seguir corriendo. Pero el secreto de la victoria en una carrera es precisamente superar los tiempos difíciles. Hasta el día de hoy yo puedo decir, híjole, he terminado 6 maratones. Pero la única razón por que puedo decir que lo he hecho es porque superé esos momentos difíciles de cada uno de esos maratones donde la salida más fácil era dejar de correr. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, lo mismo sucede en la carrera de la vida. El secreto de la victoria, el secreto de pelear la batalla, el secreto de correr la carrera, el secreto de guardar la fe, como lo dice Pablo, es el avanzar a través de la dificultad, el vencer los obstáculos, el seguir corriendo cuando a veces es difícil correr. Y obviamente para eso tenemos que confiar en todo lo que Dios nos ha dado, en cómo Dios te ha ido preparando a través de la vida para que ahora puedas enfrentar las dificultades que estés enfrentando. Todo lo que Dios ha depositado en ti a través de los años, todas las oraciones que has hecho a través de los años, toda la palabra que has leído a través de los años, cada vez que has venido delante de Dios para rendir tu corazón, todo eso te ha preparado para enfrentar las dificultades y poder avanzar en la carrera. Pero el escritor de Hebreos nos da un consejo muy importante que dice, por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, el escritor de Hebreos nos llama a que seamos firmes, que seamos constantes, que seamos resistentes en nuestra carrera. Pero al mismo tiempo nos anima, nos desafía a despojarnos de todo peso y del pecado que nos estorba para correr la carrera de la vida.
Si deseamos correr la carrera de la vida a nuestro máximo potencial, necesitamos despojarnos del peso y del pecado. Déjame tratar de explicar un poco qué significa esto, qué significa despojarnos de todo peso. Todo peso, creo yo, que se refiere a todo aquello que no es pecado, pero que nos impide correr la carrera de una vida de fe de la mejor manera posible. Creo que muchas veces como cristianos cometemos el error de decir, porque no es pecado, esto no me estorba en mi vida cristiana, esto no me estorba en mi vida espiritual, porque tal vez no lo consideramos pecado. Pero hay cosas que sin ser pecado nos limitan en la manera en la que estamos corriendo la vida. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay actitudes que a veces tú y yo tenemos que a lo mejor no las llamaremos pecado, pero nos estorban para correr, son un peso en nuestra carrera. Hay compromisos que tenemos, compromisos que nos desvían de nuestro enfoque a Dios. Hay hábitos que tal vez no podemos llamar pecado otra vez, pero que nos impiden correr la carrera de la vida. En ocasiones hay heridas, hay falta de perdón en nosotros. Muchas veces hay ignorancia porque no leemos, porque no preguntamos. Y todo esto se vuelve un peso que no nos permite correr nuestra carrera de servicio a Dios de la mejor manera. Son cosas que tan fácilmente nos envuelven, dice el escritor. Pero déjame decirte algo que yo he descubierto por la observación y también por la experiencia. Y es que solo estaremos conscientes del peso que tenemos que perder cuando verdaderamente empecemos a correr la carrera. A veces cuando tú y yo leemos este pasaje, ¿verdad? Y nos dice, despójate de todo peso que te estorba en tu carrera espiritual. Pero ese es el punto, es que si tú no estás realmente enfocado en correr la carrera de la vida, en correr la carrera espiritual, tal vez no te des cuenta cuáles son esas cosas que te impiden o te pueden impedir corriendo. Si no estás realmente corriendo la carrera, si no estás realmente corriendo la carrera de la vida, ¿cómo vas a saber cuáles son esos pesos que te están limitando en la manera en que estás corriendo? Estaba hace algún tiempo leyendo un artículo acerca de los maratonistas. Y un maratón, recuerdas, es una carrera de más de 40 kilómetros. Y estaba leyendo este artículo acerca de cuánto pesaban en promedio los corredores de maratón. Y el promedio de peso, ¿verdad? Unas libras menos, unas libras más, de un corredor, hombre de maratón, es 130 libras. Imagínate, estos corredores que vemos en la televisión que ganan las carreras pesan 130 libras, un poco menos, un poco más. Y las mujeres pesan 110 libras para cuando ganan los maratones. Y aquí vemos la importancia de no tener peso extra para poder correr las carreras a nuestro máximo potencial. Este artículo que leí decía, pierde peso y ganarás velocidad. Y te ponía una tabla ahí de lo que puedes mejorar si pierdes peso. Por ejemplo, ahí decía que si tú pierdes 2 libras de peso en una carrera de 40 kilómetros, puedes mejorar tu tiempo por casi 2 minutos. Si pierdes 4 libras, obviamente está asumiendo que tienes peso que perder. Si pierdes 4 libras, puedes mejorar tu tiempo en el maratón cerca de 4 o 5 minutos. Si pierdes 10 libras, puedes mejorar cerca de 10 minutos. Y si tienes 20 libras para perder y las pierdes, puedes mejorar en un maratón tu tiempo por casi 20 minutos. Y eso nos habla, ¿verdad? Cómo el
el no tener peso que nos estorbe, obviamente, ¿verdad? Es muy lógico, esto nos va a permitir correr la carrera lo más cercano a nuestro potencial. Y lo mismo sucede con nuestra vida espiritual, lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Tú y yo correremos mejor la carrera de la vida cuando perdamos el peso que tenemos que perder. Cuando nos despojemos de aquellas cosas que nos estorban en nuestro caminar con Dios. Como dije ahorita, pueden ser actitudes, pueden ser hábitos malos que tenemos, hábitos buenos que no hemos podido afirmar en nuestras vidas. Pueden ser compromisos, pueden ser tantas cosas que no necesariamente son pecado, pero que nos impiden correr la carrera, como dije, a nuestro máximo potencial. La pregunta de hoy es si crees que hay peso que tienes que perder. Ahora, tal vez tú digas me escucho bien si digo que no tengo peso que perder. En otras palabras, no tengo nada negativo de lo cual despojarme. Pero creo que si lo vemos desde otra perspectiva y tú y yo reconocemos que tenemos peso del cual despojarnos, nos habla de que hay posibilidades de mejorar. ¿Sí? Si yo reconozco que hay áreas en mi vida que necesito mejorar, que hay cosas que necesito dejar a un lado para avanzar más en mi vida cristiana, eso me habla de que tengo posibilidades de mejorar. Me habla de que cómo estoy haciendo las cosas, no las he hecho a mi máximo potencial. Quiere decir que tengo este espacio de crecimiento, que entre más peso me despoje de él, correré mejor la carrera de la vida. Y luego dice el escritor que nos despojemos también del pecado. Y el pecado es todo aquello que perturba nuestra relación con Dios y que atenta contra nuestro bienestar y el de los demás. No es necesario, ¿verdad?, que haga una lista de pecado el día de hoy. El pecado es un viejo conocido de todos nosotros. Todos sabemos si hay pecado en nuestra vida, si hay áreas de nuestra vida que necesitan que nos arrepintamos, que nos alejemos de ellas. Todos lo sabemos, ¿sí? Y dice el escritor que nos despojemos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado nos hace perder el ritmo en la carrera, interrumpe el avance que hemos alcanzado y al mismo tiempo se vuelve también una carga pesada de llevar. Así que cuando pensamos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, cuando pensamos en nuestro servicio a Dios y encontremos en nosotros el anhelo, el deseo de querer hacerlo mejor, de querer correr de la mejor manera, que analicemos nuestra vida y nos preguntemos, ¿hay peso del cual necesito despojarme? ¿Hay pecado en mí del cual necesito despojarme? Y hacerlo, tomar la decisión de hacerlo, de despojarnos de todo aquello que nos estorba. Ahorita decía, ¿verdad?, que el pecado nos hace perder el ritmo de nuestra vida espiritual. No hay nada más frustrante cuando estás corriendo que perder el ritmo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan hace algunos años un maratón olímpico donde iba este corredor en primer lugar, de Brasil era el corredor, iba en primer lugar a punto ya le faltaba poco para ganar la medalla de oro, cuando se mete alguien en el camino e interrumpe su carrera. De hecho, casi lo tumba esta persona y lo hizo a propósito, ¿verdad?, de mala gana. Y todos los que estábamos viendo la carrera estamos frustrados, estamos enojados viendo lo que le acaban de hacer, pero lo más triste fue cómo ese empujón, el sacarlo por un momento del camino por el cual iba, lo hizo perder el ritmo. Lo hizo perder el ritmo al punto que un par de corredores lo alcanzan y
y obviamente le hacen perder la medalla de oro. Y yo a veces cuando pienso en el pecado, sea grande, sea pequeño, ese es el efecto que a veces tiene en nuestra vida. Y no es que dejemos de ser hijos de Dios, no es que Dios ya no nos quiera, no es que Dios nos abandone, no, es que nos hace perder el ritmo. Ese ritmo que llevábamos, que nos iba permitiendo avanzar y ir alcanzando nuevas metas, nuevos logros en nuestra vida. De repente perdemos el ritmo y básicamente sientes que tienes que empezar de nuevo. Dice el escritor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos correr con paciencia? Con resistencia, cómo podemos correr la carrera que tenemos por delante. Y Él nos da el secreto. Él dice, puestos los ojos en Jesús. La manera en que tú y yo, la única manera en que tú y yo podemos correr con paciencia la carrera, la única manera en la que tú y yo podemos correr la carrera de la vida como Dios nos pide que la corramos, es poniendo nuestros ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra motivación. Él nos enseñó que la vida no siempre es fácil. Jesús mismo experimentó momentos, sí, de mucha alegría, momentos de mucha emoción, pero también enfrentó momentos muy difíciles. Pero Jesús corrió su carrera. Jesús corrió la carrera de una vida al servicio a Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, del 2 al 3, dice, puestos los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando tú y yo somos tentados a desistir, cuando tú y yo somos tentados a desistir en medio de la oposición, somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, que soportó todo, que venció todo, que fue paciente, que tuvo resistencia. Y dice el escritor, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo. Déjame terminar con esto. Poner los ojos en Jesús crea algo en nosotros, crea un sentido de misión y propósito, de relevancia, de eternidad. ¿Qué es lo que necesitamos para correr la carrera de la vida? Pablo, cuando pensaba en su propia vida, cuando pensaba en su carrera, él decía, ¿verdad? Y hablaba, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y él tenía este sentido de estar yendo tras la meta, tras el propósito de Dios que Dios tenía para él. De igual manera, cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, crea en nosotros, como les dije, ese sentido de misión, de propósito, de relevancia, de eternidad. Y también poner los ojos en Jesús crea en nosotros un anhelo de ser honorables. Yo no sé si alguna vez lo has pensado, en tu anhelo de ser honorable, en tu anhelo de ser un hombre o una mujer que estás dispuesto a sacrificar, que eres un hombre o una mujer de entrega y de carácter. Todo esto puede suceder en nuestra vida si ponemos nuestros ojos en Jesús. Tú y yo somos llamados a correr la carrera de la vida, pero de una vida en servicio a Dios. Bueno, espero que estas palabras puedan animarte en medio de este tiempo, puedas analizar tu propia vida y darte cuenta que si hay peso del cual necesitas despojarte,
Aún si hay pecado del cual necesitas despojarte, que lo veas desde la perspectiva correcta. Entre más te despojes de aquello que estorba, mejor podrás correr. Más avanzarás en la vida que Dios tiene para ti. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una buena semana. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.